El pasaje bíblico de hoy, Primera de Juan capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amados hermanos en Cristo y estimado público, los que en verdad aman a Dios limpiarán su corazón de todo deseo y de toda pasión carnal. Solo los que aman a Dios podrán hacerlo. Podrán despojarse de todo amor por lo frívolo. En otras palabras, los verdaderos hijos e hijas de Dios podrán y deberán limpiar su corazón de todo deseo carnal. Primera de Juan capítulo 2, versículo 16 menciona: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Hermanos, si se despoja de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, podrá desechar todo aquello que es superficial y mundano. Tal vez se pregunte, ¿por qué Dios le pide esto? Se lo pide para que pueda ir al cielo, para que pueda llegar a la mejor morada en el reino celestial. Sí, para llegar a la Nueva Jerusalén. En la prédica pasada hablamos de los deseos de los ojos. ¿Recuerdan lo que significa? Los deseos de los ojos se refiere a la naturaleza pecaminosa que agita y tienta su corazón por medio de lo que ve u oye y que lo incita a buscar los deseos de la carne. Es decir, lo incita al placer físico. Hermano, si ve u oye obscenidades, lo más probable es que eso lo almacene en su memoria. Un ejemplo, si alguien que quiere dejar de beber licor va a un bar y mira a otros libando alcohol, en forma natural le vendrán deseos de beber. En este caso, no debería ir a esos lugares. Ahora bien, si trabaja en un banco o en una compañía, inevitablemente tendrá que asistir a ciertos compromisos sociales. No obstante, deberá abstenerse de beber licor en esas reuniones. Una pregunta, ¿acaso le obligan a tomar licor? ¿O sus compañeros de trabajo lo discriminan por no hacerlo? Todo eso son excusas y pretextos absurdos. Más bien, será todo lo contrario. Si se rehúsa en forma educada y gentil a beber licor, su jefe tendrá una buena opinión de usted. De seguro pensará que es cristiano y que es alguien responsable y fiable. Al principio, quizás lo vean algo extraño o podrían incluso molestarse, pero en el fondo reconocerán su valor. Al final, el resultado será bueno. Téngalo por seguro, el final será bueno. Reconocerán sus principios. Sin embargo, si cede una vez, deberá hacerlo la próxima y ya no podrá rehusarse. Proverbios capítulo 23, versículo 31 señala: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Así como este pasaje dice que no debe beber licor, también le manda a ni siquiera mirarlo. Si acepta los deseos de los ojos, la tendencia pecaminosa que está en su ser se removerá y podría incluso hacerse más fuerte. Por ejemplo, suponga que comanda un ejército y está sitiando una ciudad para conquistarla. Lo que debería hacer es atacarla con todo el poder que tiene. No obstante, imagine que por una falla en el cerco llegan refuerzos a la población sitiada. Le preguntó, ¿qué cree que sucedería? El enemigo se reforzaría con suministros, con más soldados y armas, y la ciudad podría resistir más tiempo el sitio. Lo que quiero decir es que, por una parte, es importante atacar lo más rápidamente posible la ciudad y, al mismo tiempo, es crucial cortar con todo tipo de suministro. Y así que el enemigo
no se refuerce. Ahora bien, supongamos que el enemigo es su naturaleza pecaminosa y que los deseos de los ojos representan el suministro o los nuevos refuerzos del enemigo. A pesar que ayune y ore para limpiar su corazón, no lo podrá hacer. En la medida en que continúe aceptando la lujuria o los deseos de la carne que entran por sus ojos, no podrá despojarse de esa tendencia que lo lleva a pecar. Lo único que eso provocará será más conflictos en su corazón y continuará con esa lucha interior por 5, 10 o quizás 20 años. Hay quienes proclaman a los cuatro vientos que han sido cristianos desde su nacimiento. Yo me pregunto, si en realidad han sido cristianos por tanto tiempo, deberían haber llegado a la plenitud del Espíritu. Pero si han vivido una vida cristiana doble, eso más bien debería causarles vergüenza en vez de orgullo. Sin embargo, a los que viven una vida cristiana mediocre y en muchos casos solo formal o religiosa, les costará mucho despojarse de sus pecados. A pesar que eso no es difícil, lo sentirán así. Ya les he mencionado este ejemplo. Si echa solo agua limpia en un recipiente, este se llenará solo de agua limpia. No obstante, ¿qué pasaría si al mismo tiempo le echa agua sucia? El agua se enturbiará sin importar cuánto tiempo le eche agua limpia. Es lo mismo cuando se quiere despojar del pecado. Usted lo puede hacer. El problema radica en su decisión. Y es que, en el fondo, muchos no quieren dejar las distracciones o los lujos y placeres que les ofrece el mundo. Sin embargo, si se determina hacerlo, no le será difícil. Con la ayuda de Dios, no lo será. Tan solo corte con los malos deseos del placer físico, con la ambición de querer tener todo lo que ve y con la presunción de exaltarse a sí mismo. Y luego luche, resista esa tendencia pecaminosa que hay dentro de usted. Le digo un secreto. Su lucha es de 3 contra 1. ¿Sabe por qué? En primer lugar, estará su fuerza de voluntad, es decir, su determinación para desechar lo malo. En segundo lugar, el Espíritu Santo lo ayudará. Y en tercer lugar, Dios le dará de su gracia. ¿Qué más puede pedir? Si Dios y el Espíritu Santo están con usted, le preguntó, ¿quién estará contra usted? Nadie, hermano, nadie. A pesar de ello, todavía hay diaconisas y líderes que se amargan y se molestan con otras hermanas. Y lo hacen por cosas sin importancia. Tienen celos y envidia. Hermana, tener celos y envidia es algo perverso y muy malo. A pesar de sus años de vida cristiana, muchas aún no se han despojado de los celos y la envidia. Les digo algo. No es muy difícil despojarse de esos malos sentimientos. En realidad es fácil. Si se determina y da el primer paso, les será posible. Más aún, a través de estas prédicas sabrán cómo hacerlo. Ya tienen la clave para hacerlo. Así que, háganlo. Por ejemplo, hay quienes le piden a Dios que los ayude a despojarse del odio. Desde luego, lo podrán hacer si se esfuerzan de esa manera, pero les será difícil. Por eso, les voy a dar un secreto para que puedan más fácilmente despojarse de todo pecado. ¿Están listos? Ahí va. Si quiere sacar el odio de su corazón, procure expresar algo de amor a los que le guardan rencor a usted o a los que usted les tiene antipatía. Incluso si al principio le resulta difícil, esfuércese y cómprenle algo a esa persona o díganle algo agradable. En la medida en que haga esto, su corazón se limpiará. El odio y la animadversión saldrán de su corazón como por arte de magia. Si se esfuerza en ese sentido, toda antipatía y resquemor desaparecerán de su interior y aprenderá a apreciar a los demás. Créame, eso funciona.
Juntamente con su esfuerzo por desechar todo mal deseo, deberá decidirse a no ver ni oír nada malo. Deberá determinarse a hacerlo. Ese es el ingrediente indispensable para lograrlo, su determinación. El problema es que muchos no se deciden a hacerlo. Hermano, hermana, usted debe ser un cristiano decidido. Para los que no son cristianos, les será casi imposible despojarse de sus malos deseos, incluso si se deciden a hacerlo. No obstante, en el Señor lo podrá hacer. Será sencillo si se determina. Les comparto algo de mi testimonio. Antes de aceptar al Señor Jesucristo como mi Salvador, tenía el vicio de fumar. Varias veces intenté dejarlo porque era malo para mi salud y también porque no tenía dinero para comprar cigarrillos. Ahora bien, hay muchos que quieren dejar el vicio de fumar. Incluso hay campañas para ello, pero la gran mayoría, luego de 3 días, vuelve a fumar. No pueden mantener su decisión. Reitero, para los no cristianos no será fácil. A pesar de haberse decidido, luego de unos días les volverá esa ansia por fumar. Incluso buscarán en la basura colillas de cigarrillos o recogerán cualquier resto de cigarro que encuentren en la calle y lo fumarán. Yo mismo no me creía capaz de hacer eso cuando me decidí a dejar de fumar antes de ser cristiano. Pude soportar el primer día, el segundo ya me fue difícil y en el tercero ya no aguanté más. ¿Y saben lo que hice? Hice lo mismo que los demás. Comencé a buscar en la basura los restos de cigarrillos que la gente había botado para fumarlos. Esto es parte de mi testimonio. Esto fue, repito, antes de aceptar al Señor Jesucristo como mi Salvador. Déjeme decirle algo. Cuando tomo una decisión en el Señor, no estará solo. Tendrá la ayuda del Espíritu Santo y Dios le dará gracia para superar toda prueba. Será fácil para usted. En otras palabras, no le resultará difícil desechar todo aquello que decida desechar porque no estará solo en esa lucha. Si depende de Dios con fe, Dios y el Espíritu Santo lo ayudarán. Por eso, no le será difícil despojarse uno a uno de todo lo malo que deba desechar. Le pregunto, ¿acaso cree que luego de haber tomado la decisión de limpiar su corazón de toda forma de maldad, Dios y el Espíritu Santo no lo ayudarán? Tal vez se pregunte, ¿cómo lo ayudará el Espíritu Santo? Para ello, deberá orar. Entonces el Espíritu Santo lo ayudará. En la medida en que ore, será lleno del Espíritu Santo y le será más fácil despojarse de todo mal deseo y de toda obra de la carne. Hay algunos que no oran y creen que bastará solo con haberse decidido para que Dios y el Espíritu Santo lo ayuden, pero están equivocados. Deberá orar. Únicamente entonces el Espíritu Santo lo podrá ayudar. La gracia de Dios vendrá sobre usted y podrá desechar todo deseo de los ojos y toda lujuria de la carne. No le será difícil hacerlo. En otras palabras, deberá cortar con los deseos de los ojos, es decir, con todo deseo por el placer físico. Deberá esforzarse por ver y oír solo lo bueno. Con esto no estoy diciendo que debe taparse los oídos y cerrar sus ojos cada vez que salga a la calle. No todo lo que ve en el mundo excitará su naturaleza pecaminosa y lo llevará indefectiblemente a pecar. Lo más importante es que guarde su corazón de toda tentación y no acepte lo malo como algo normal o bueno. Mientras viva en este mundo, estará en contacto con todo lo que ofrece esta sociedad de consumo y de pecado. Si su familia o compañeros de trabajo o de estudio no son cristianos, habrá ocasiones en las que deberá participar de reuniones sociales o de trabajo en donde se beba licor o se escuche música mundana. Incluso algunos de sus colegas o conocidos podrán vivir en inmoralidad sexual o en adulterio o fornicación. En ese contexto, lo más importante es que guarde su corazón de toda esa contaminación. Les doy un ejemplo. Cuando los hijos de Israel atacaron Jericó, Dios les ordenó destruir todo lo que había en la ciudad y no tomar nada del botín. Sin embargo, uno de ellos, de nombre Acán, robó algo de los tesoros que había en Jericó. Tomó un manto babilónico, un lingote de oro y bastante plata. Al final se le descubrió y él y toda su familia fueron apedreados hasta morir. Ahora bien,
Al tomar Jericó, todos los israelitas vieron los tesoros que había en la ciudad. Acán no podía haberse negado a luchar, arguyendo que no quería ser tentado por los tesoros que había en la ciudad y que Dios había prohibido tomar. Más bien, debió haber guardado su corazón de toda codicia al ver esos tesoros. Por cierto, si llega a la santidad, ya no tendrá esa raíz de pecado, por lo que ya no precisará guardar su corazón. Hermano, si todavía tiene algo de codicia o de maldad, usted deberá guardar su corazón. Sin embargo, si ya ha extirpado toda forma de maldad de su ser, no necesitará guardar su corazón. Los que ya han llegado al nivel de la santidad no serán tentados por los deseos de los ojos, y es que ya no habrá en su corazón ninguna forma de maldad. En el caso de Acán, lo que debió hacer primero y sobre todo es echar fuera esos pensamientos de codicia. Le pregunto, ¿usted cree que si Acán hubiera sabido de antemano que lo iban a descubrir y a matar a pedradas a él y a toda su familia, hubiera robado? Claro que no, hubiera guardado su corazón y no hubiera cedido a la tentación de robar. Hermano, esa es y será la misma tentación a la cual usted se va a enfrentar o a la que ya se ha enfrentado en este mundo. No solo deberá suprimirla, más bien deberá entender que ceder a la tentación lo llevará al infierno. Así podrá aborrecer ese deseo carnal y podrá alejarse de toda tentación que lo lleve a pecar. Todos deberán pasar por este proceso. Antes de llegar a la plenitud del Espíritu deberán hacerlo, pero al mismo tiempo y por medio de la oración deberá limpiar su corazón de esa naturaleza pecaminosa. Luego que extirpe esa raíz de pecado, ya no será tentado en esa área. Amados hermanos, la otra área que deberá desechar de su corazón es la vanagloria de la vida, es decir, el orgullo por las cosas materiales. El ser humano carnal deseará presumir de lo que tiene o de lo que ha logrado. Se sentirá bien y complacido si llama la atención de los demás y si los demás lo halagan por algo. Y si no tiene algo propio por lo cual alardear, se jactará de lo que su familia posee. Asimismo, presumirá de tener contactos o amistad con autoridades, políticos y celebridades. Tendrá ese deseo patológico de exaltarse a sí mismo. Incluso podría llegar a mentir sin problema alguno. Y para demostrar su posición económica, podría llegar a comprar cosas que luego no podrá pagar. O, en otros casos, podría hacer algún negocio fraudulento o ilegal con tal de obtener dinero. Sin embargo, el rey Salomón, quien llegó a disfrutar de todo lo que la riqueza y la fama pueden dar, dijo en Eclesiastés capítulo 1, versículo 2, lo siguiente: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hermano, Dios bendecirá a los que entienden el real significado de este pasaje. Si los hermanos empresarios y comerciantes de nuestra iglesia comprendieran el significado de este versículo, serían prosperados abundantemente. Dios lo ha prometido en su palabra. Dios dice que si usted se despoja de toda codicia y avaricia, le concederá todo lo que pida. Sí, hermano, esa es palabra de Dios. Dios desea prosperar financieramente a todos sus hijos. Pero si todavía hay codicia en su corazón, Dios no lo podrá bendecir. Y es que esa codicia incentivará en su corazón el deseo de pecar. Y si ese deseo se consuma, es decir, peca de obra, eso lo llevará al infierno. Y eso no será de bendición para usted. No obstante, si se despoja de la codicia, no tomará algo que no es suyo. Incluso si encuentra una gran suma de dinero o una joya muy valiosa, no se quedará con ello. Más bien, la devolvería a su dueño. Hermano, Dios le dice que debe desechar toda codicia y avaricia de su corazón. Si lo hace, entenderá verdaderamente este pasaje que dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y así Dios lo podrá bendecir hasta que sobre y abunde.
Y Eclesiastés capítulo 1 versículo 3 añade, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Los que en verdad comprendan esta palabra rápidamente se despojarán de toda atadura por las cosas materiales y llegarán a la santidad. Una pregunta, ¿entiende realmente lo que significa este versículo? Lo repito, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Le propongo algo. Lea el libro de Eclesiastés del capítulo 1 al 12 en una semana. Entonces podrá comprender por qué Dios dice que todo lo que hay en este mundo es vanidad. Hermano, deberá aferrarse a lo eterno y no a lo temporal. La Biblia dice que todo lo que hay en este mundo es vanidad, es decir, es fugaz. Incluso dedicarse solo a estudiar para obtener un título universitario también es vanidad. Ahora bien, no me malentienda, con esto no quiero decir que los jóvenes no deben estudiar ni esforzarse por progresar. Lo que quiero decir es que si todo su esfuerzo lo dedica a eso y al final va al infierno, eso no le valdrá de algo. En Eclesiastés Dios declara que traerá toda obra, hecho o acción, sea bueno o malo a juicio. Sí, hermano, habrá un juicio, de eso no le quepa la menor duda. Si ha hecho lo malo durante su vida, irá al infierno, y si ha hecho lo bueno, irá al cielo. Así de simple y de tajante. No es necesaria mucha teología para entender esto. Por eso deberá tener temor reverencial de Dios, así no pecará. El libro de Eclesiastés confirma que todo lo que hay en este mundo es pura vanidad, es decir, es superficial y fugaz. Tal vez pueda pensar que como todo lo que hay en este mundo es vanidad, no hay necesidad de estudiar ni de esforzarse en trabajar. Pues déjeme decirle que eso no es así. A través del buen testimonio de vida en su trabajo o universidad, usted glorificará el nombre de Dios. Sin embargo, y en esto quiero ser muy claro y tajante, hay que poner a Dios primero. Deberá amar a Dios y vivir por su palabra. Solo entonces le dará gloria destacando en todo lo que haga, sea en su trabajo o en sus estudios, y Dios lo prosperará en todo. No obstante, reitero, ¿de qué le valdrán los títulos y los millones de dólares si al final de su vida irá al infierno? Por eso Dios dice que todo eso es vanidad. Repito, no malinterprete lo que digo. No estoy diciendo que sea malo esforzarse en sus estudios. Todo lo contrario, eso será de buen testimonio y glorificará a Dios. En otras palabras, a la par que se esfuerce en sus estudios, también deberá amar a Dios y vivir una correcta vida cristiana. Le vuelvo a preguntar, ¿de qué le puede servir sacar el primer puesto en sus estudios si al final de su vida irá al infierno? Les comparto algo. Gracias a Dios, muchos de nuestros hermanos han dejado de ir al cine. Hay algunos que todavía van cuando presentan una buena película. El problema es hallar una buena película. La mayoría son films que no edifican ni aportan alguna enseñanza. Yo les sugiero no ir al cine. Si obedecen mi consejo, su mente no se contaminará con escenas de sexo ni de violencia. En realidad, no es difícil. Si deja esas distracciones mundanas, Dios lo bendecirá más, derramará mayor gracia sobre ustedes y su corazón estará siempre gozoso. Tal vez alguna película lo pueda distraer por un momento, pero luego volverá a sentirse vacío y solo y deseará ver otra película para llenar su mente. Eso alimentará sus instintos carnales. Sin embargo, la gracia y el gozo que Dios da son permanentes. Desde el punto de vista espiritual, la vanagloria o el orgullo por las cosas materiales no sirven de nada. El Salmo 103, versículo 15 menciona, «El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo». Quiero que todos los miembros de esta iglesia, en especial los jóvenes, graben esta palabra en su corazón y en su mente. La Biblia dice que la vida es como la hierba del campo. ¿Se imaginan lo fugaz y breve que es? Las flores se marchitan en otoño y mueren en invierno y solo quedan las raíces. Por eso, la palabra de Dios menciona que la vida es como la hierba, es temporal, pasajera, transitoria. Sin embargo, su vida eterna es interminable, por eso es eterna. Escuche la parte final del versículo, florece como la flor del campo. Una flor florece solo por un tiempo. Esto quiere decir que uno puede florecer o prosperar temporalmente en este mundo.
tanto como la flor del campo. Incluso si tiene autoridad, honor y riqueza, su vida será como la hierba del campo. No obstante, hay quienes buscan posición, poder y autoridad por cualquier medio. Buscan con maldad lo frívolo, lo temporal y lo material. Llegan incluso a robar, estafar y engañar para ello. Llevados por la envidia y los celos, ansían con desesperación insana ocupar el puesto o la posición de otro, y lo hacen usando artimañas malévolas como murmurar y fomentar el chisme y la desunión entre hermanos y hermanas. Hermano, aun si en esta tierra puede enorgullecerse de muchas cosas, todo eso es temporal y no le dará verdadero sentido a su vida. Más bien, por ese deseo malsano de querer exaltarse a sí mismo, desobedecerá la voluntad de Dios y al final irá al infierno. Por ejemplo, el primer rey de Israel, Saúl, desobedeció a Dios cuando combatió a los amalecitas. Dios le dijo que destruyera a todo el pueblo amalecita, incluyendo el ganado. No obstante, Saúl, guiado por su ambición y codicia, se quedó con lo mejor de las reses. Además, para dar muestra de su autoridad, capturó vivo al rey Amalec. En ese momento, Dios envió al profeta Samuel, quien lo reprendió severamente. Dios le dijo a Saúl que lo desechaba y que por su desobediencia iba a ungir a otro como rey de Israel. ¿Recuerdan cómo reaccionó Saúl? Tiró de la túnica de Samuel hasta romperla. Sí, admitió que había hecho lo malo y rogó por perdón, pero si lee atentamente lo que Saúl dijo, se dará cuenta que en realidad no se arrepintió. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 30, menciona: y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Hermano, Saúl aceptó que había pecado. Sin embargo, nunca se arrepintió ni corrigió su comportamiento. La verdadera intención de Saúl, al admitir que había pecado, era lograr que el profeta de Dios, Samuel, volviera con él y lo honrara como rey delante de todo el pueblo. Y era porque Samuel era reconocido por Dios y por el pueblo como profeta. En pocas palabras, Saúl quería mantenerse como rey. Le pregunto, ¿es eso acaso una actitud de humildad y de verdadero arrepentimiento? Si en realidad hubiera entendido lo que era más importante para Dios, no se hubiera aferrado con orgullo al honor terrenal. Saúl debía haberse humillado de todo corazón ante Dios. No obstante, lo único que atinó a hacer fue pedirle al profeta que lo acompañara para que lo honrara como rey delante del pueblo. Tenía más temor que el pueblo lo menospreciara a que Dios lo abandonara. ¡Qué necio!, ¿verdad? Los que buscan solo la vanidad y el orgullo en la vida están espiritualmente ciegos. Por eso, siempre les reitero que no sean tontos y no se dejen llevar por el orgullo de su ego carnal. Sin embargo, la Biblia dice que sí se puede enorgullecer por algo. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 17 menciona: mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, jactarse en el Señor es hacerlo en la cruz de nuestro único Salvador, el Señor Jesucristo. Es glorificar el poder del todopoderoso Dios, quien lo ayuda a vivir por fe. Esta clase de jactancia glorifica a Dios. Asimismo, siembra fe y esperanza en los demás. Por ejemplo, dar testimonio es glorificar el poder del Señor. Nosotros hemos oído miles de ellos, testimonios de hermanos que antes estaban enfermos, pero que ahora, por el poder de Dios, están sanos. Hermano, al dar su testimonio, deberá decir la verdad. Deberá decir cómo ha sido su vida en el pasado y cómo Dios la ha transformado. El mismo apóstol Pablo se autocalificó como el más vil entre todos los pecadores. A pesar de tener el respeto de los judíos, Pablo no ocultó su pasado, sino más bien confesó lo perverso que había sido. Esta es la forma de dar testimonio. Sin embargo, la mayoría oculta lo que no quieren decir. Hay quienes solo comparten lo que les conviene, es decir, las cosas buenas, pero no mencionan sus pecados. Hermano,
Si al compartir su testimonio solo dice lo que considera bueno, ese no será un verdadero testimonio. Eso será exaltarse a sí mismo. He oído a quienes se vanaglorian de lo que han hecho en el pasado. Eso es únicamente fanfarronear, y eso no agradará a Dios. Muchos evitan mencionar los pecados que han cometido en el pasado. Reitero, ese no es un verdadero testimonio. Hermano, al compartir su testimonio, deberá ser una carta abierta para todos, tal como yo lo he hecho en mi autobiografía. He compartido todo lo que hice y todo lo que me pasó. Incluso que trajimos a un monje budista para que me exorcizara y pudiera sanar de mis enfermedades. Llegamos incluso a hacer absurdos rituales. En ese entonces no sabíamos la palabra de Dios y, por cierto, ni mi esposa ni yo habíamos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Mi libro testimonial revela ese aspecto negativo y esa parte de mi pasado. Ese es un verdadero testimonio. Si oculta algo y solo dice aquello que lo hace quedar bien ante los demás, ese no será un testimonio real. Como les decía, hemos escuchado también testimonios de hermanos que confiesan que antes les iba mal en su negocio, pero desde que comenzaron a diezmar y ofrendar y a vivir una correcta vida cristiana, Dios los bendijo y ahora tienen un negocio próspero. También estudiantes han dado testimonio. Antes no obtenían buenas calificaciones. Sin embargo, por la oración, Dios les ha dado sabiduría y fortaleza para concentrarse en sus estudios. Ahora tienen buenas notas e incluso han sido becados. Otros han compartido que antes eran malas personas, bebían mucho, se drogaban, le pegaban a sus esposas, etc. Pero ahora son nuevas criaturas, totalmente transformados por el poder del Espíritu Santo. Matrimonios que estuvieron a punto de divorciarse, ahora viven una vida feliz en Cristo. Esta clase de testimonios glorifican al Señor, no a uno mismo. Revelarán el pasado de cada uno y así dará gloria a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 30, menciona: si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Hermano, en vez de exaltarse a sí mismo, Pablo dice que mejor es reconocer sus propias debilidades y limitaciones. Sí, hermano, a pesar que no puede hacer ciertas cosas por su propia capacidad, todo lo podrá hacer si Dios le da gracia y fortaleza. En esto sí puede presumir. Si lo hace así, glorificará a Dios y Él le dará más razones para exaltarlo. Si siempre da gracias a Dios, Él le dará más razones para estar agradecido. Si conoce el corazón y la voluntad de Dios y vive de acuerdo a la palabra, Dios lo bendecirá en toda área de su vida. Sin embargo, el problema es que no obedece la palabra de Dios. A pesar que enseño la voluntad de Dios, usted no la obedece. No vive por fe y no obedece la palabra que se predica desde este altar. En Romanos capítulo 15, versículos 17 y 18, el apóstol Pablo habla de gloriarse en el Señor y dice así: tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Hermanos, una pregunta: ¿de qué cosa me puedo gloriar cuando predico? Pues me gloriaré de lo mismo de lo que se glorió el apóstol Pablo. Es decir, me sentiré dichoso y feliz por todo lo que Cristo Jesús ha hecho, hace y hará por medio de mí en mi servicio a Dios. Entonces, pregunto de nuevo, ¿de qué puedo alardear? Solo de lo que Cristo ha hecho a través de mí, a fin de lograr que todos lleguen a obedecer a Dios. Y lo he hecho no solo por medio de palabras, sino también mostrando milagros y prodigios. Sí, hermano, de esto sí puedo presumir. Durante mi vida ministerial únicamente he hablado de Dios, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Siempre he dicho que nada podría ser sin la ayuda de Dios ni del Espíritu Santo. Nunca he mencionado que yo, en mis propias fuerzas, puedo echar fuera demonios o hacer que los ciegos vean, ni que las personas sanen al imponer mis manos sobre ellas.
Todos los milagros que he efectuado los he hecho solo y únicamente porque Dios, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo están conmigo. Tal como dice el versículo antes citado, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Así que si alguien dice otra cosa además de esto, estará presumiendo de sí mismo y no estará gloriándose en el Señor, sino de sí mismo, buscando que otros lo exalten. Hermano, Pablo se consideraba el primero y el peor de todos los pecadores y el más humilde o el menos importante entre todos los creyentes. Sin embargo, en lo espiritual sabía muy bien en quién había creído y no dudaba en jactarse del poder del Espíritu Santo, y lo hacía con valentía por medio de prodigios y señales que Dios manifestaba a través del apóstol. Y es que, a través de ello, Pablo confirmaba que Dios es todopoderoso y que está vivo. Sin embargo, en esto hay que ser prudentes y tener cuidado. Hay algunos que afirman que dan gloria a Dios a través de sus testimonios. No obstante, de hecho, son ellos mismos los que procuran exaltarse. La vanagloria de la vida no solo se refiere a presumir de cosas materiales, también tiene que ver con el deseo de ser conocido y reconocido dentro de la iglesia. Por ejemplo, hay quienes al ser bendecidos y dar su testimonio, de alguna manera dan a entender que tienen un buen nivel de fe y que por ello Dios los ha bendecido. Aparentemente estarán dando gloria a Dios. Sin embargo, hay que ser muy cuidadoso en esto. No obstante, si por medio de la oración constante examina su verdadera motivación al dar su testimonio, el Espíritu Santo lo ayudará a darse cuenta de ello. Espero que todos lleguen a despojarse de toda vanidad y presunción. Y los animo a cultivar esta clase de corazón humilde. Así podrán sacrificarse por otros, considerándolos mejores que ustedes. También podrán alegrarse si otros son elogiados. Los que han llegado al nivel del Espíritu se gozarán al ver que alguien es amado por otros hermanos. No obstante, los que aún son carnales solo serán felices si ellos mismos son felicitados. Tendrán celos si ven que otros se ganan el aprecio de los demás, y es porque tienen un corazón malvado y perverso. Hermano, el corazón espiritual siempre deseará servir a los demás, menguará a su propio ego hasta desaparecer y deseará dar todo lo que tiene y todo lo que sabe. Si alguien que ha llegado al nivel del Espíritu ve a otro que es elogiado, se sentirá feliz por ello. Aun si él mismo no es reconocido, se sentirá igualmente feliz y dichoso. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo, Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén porque cedieron a la tentación de la serpiente. Génesis capítulo 3, versículo 6 señala sobre esto. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hermano, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y su propia arrogancia hacen que ceda a los placeres que ofrece el mundo. Todo esto se expresa en este solo versículo. Y dice el pasaje, el árbol era bueno para comer. Este es el deseo de la carne. Y añade que era agradable a los ojos. Este es el deseo de los ojos. Y agrega que era codiciable para alcanzar sabiduría. Esto es la vanagloria de la vida, es decir, quererse exaltar a sí mismo. De hecho, Eva no tenía la intención de comer del fruto del árbol. Sin embargo, se dio a la tentación de la serpiente, incubó el deseo de comer ese fruto y al final, por propia voluntad, lo hizo así. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria o vanidad de la vida es lo que lo induce a pecar, haciéndolo creer que el pecado es algo normal y hasta bueno. Si no se decide a desechar la sensualidad que le ofrece el mundo, será porque en realidad cree que esa forma de vida es buena y aceptable. Hermano, no importa el placer físico momentáneo que le proporcione el pecado, será solo fugaz y pasajero. No hay satisfacción verdadera en el pecado. En la medida en que se deje llevar por la carne, su fe no crecerá y no tendrá la esperanza viva de llegar a una mejor morada en el reino de los cielos. No tendrá la suficiente confianza con Dios para pedirle que lo bendiga, y si enfrenta algún problema, Dios no lo podrá ayudar. Hermanos,
En esta iglesia han visto innumerables milagros del poder de Dios. No obstante, hay algunos que a pesar de ello confían más en el hombre que en el todopoderoso Dios. Patético, ¿cierto? Hermanos, los animo a no aferrarse a las cosas del mundo que pasan y no permanecen. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que su corazón se llene solo de lo espiritual y de las cosas eternas que permanecen para siempre. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.